Abran su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 138, versículo 8. Salmos 138, versículo 8. Cuando lo encuentre me contesta con un amén y vamos a leer la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Padre, te adoramos. Queremos darte gracias, Dios, por este privilegio que tú nos das, de poder estar en tu casa, oh Dios, y poder darte a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido para que te adoremos y te sirvamos. Yo te pido, oh Dios, que seas tú, papá, tomando el control de mi vida. Bendice tu palabra. Yo sé que tu palabra nunca regresa vacía. Yo sé que tú, oh Dios, traes propósitos para cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos que aún están de pie? Muy bien, vamos a meditar en un tema y el tema es el propósito de Dios en mi vida. Usted, hermano y hermana, sabe que la mayor pérdida de un ser humano no es morir. Esa no es una tragedia en el ser humano. La tragedia de nosotros como humanos es vivir en este mundo y sin tener un propósito en nuestra vida. Pero vemos que aquí se nos habla del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Vemos aquí, ¿qué tengo yo en mi mano? ¿No conocen esto ustedes? ¿Ah? ¿Qué tengo yo en mi mano? ¿Ah? Un celular. Este teléfono yo lo puedo agarrar, yo lo puedo tirar, puedo golpear a un hermano. Con este teléfono, si no me sirve, yo puedo hacer rayas si quiero, también en el piso. Pero este teléfono no es el propósito, que para eso lo crió la persona que tuvo sabiduría para esto. Y vemos que este teléfono tiene un propósito bueno o malo para nosotros. ¿Sí? Y así es nuestra vida. Dios nos ha creado a nosotros con un propósito. Vemos que el salmista David dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. No dice mi propósito en mí, no, sino que dice que Jehová cumplirá, dice, su propósito en mí. Yo no sé, hermano, si en realidad usted ha entendido cuál es el propósito por el cual usted está aquí. Dios no le llamó a usted para que usted venga y se siente en una silla. No. Dice que desde que nos estábamos formando en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía propósitos para cada vida. ¿Sí? Y quizás muchas madres decían: ay, yo ya no quiero tener este bebé. Ya tengo 5, ya tengo 6, ya tengo 7. Ya no quiero este bebé. Pero ese bebé se formó en el vientre porque Dios tenía un propósito.
Mire, la niñez que vemos ahí no está ahí por una equivocación, sino porque Dios tiene propósitos. Pero muchos de nosotros no hemos aprendido a definir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Vemos que en el libro de Isaías dice que Isaías dijo que Dios tiene propósitos y tiene pensamientos de bien para nosotros. Miren, en el pensamiento de Dios no hay pensamiento de maldad para nosotros. No. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con un propósito, y el propósito de Dios dice que es ver el bien en nuestra vida. Quizás usted tiene un vecino, un amigo, hasta un familiar que muchas veces no quiere el bien para nosotros. Pero el propósito de Dios es diferente. Dice que Dios tiene planes de bien para nuestra vida, amados hermanos. Pero muchas veces no hemos alcanzado a entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero vemos que Isaías dice que Dios, decía él, tiene propósito de bien y de paz para nosotros. Entonces, Dios, amados hermanos, quiere lo mejor cada día para nosotros. Dios no nos quiere ver a nosotros destruidos. El diablo sí. ¿Cuánto quisiera el diablo tenerlo allá afuera usted? Usted no tenerlo aquí en este lugar, disfrutando la paz, la bendición que Dios tiene para su vida. Pero Dios no. Dios es un Dios de amor, y Él, a base de su amor, demuestra el propósito que Él tiene para nuestra vida. Yo no sé si usted ya entendió cuál es el propósito que Dios tiene para usted. Si la misma palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy, ¿y qué más? Y por los siglos. Él no es como nosotros. A usted hoy domingo se acordó de Dios. Mañana que quizás se le olvidó el propósito que Dios hizo en su vida. Pero Dios no. Dios no cambia. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer. Mire, hermano, Dios tiene grandes propósitos, planes para nuestra vida, pero a veces vivimos una vida desordenada que no hemos llegado a entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero vemos, amados hermanos, que nosotros podemos descubrir el propósito de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya descubrieron el propósito de Dios en su vida? ¿O anda en este mundo sin pensar para qué Dios lo tiene aquí? Si usted no ha definido el propósito que Dios tiene para su vida, usted no tiene paz interna. Porque sin un propósito nosotros no podemos alcanzar más allá lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando nosotros entendemos el propósito para qué Dios nos tiene, vamos a ver la gloria de Dios. Y usted me preguntará, hermana, ¿cómo yo voy a entender el propósito que Dios tiene para mí? ¿Cómo cree usted que usted va a entender ese propósito? Hermano Johnny, ¿usted me podría decir cómo podemos entender el propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Sabe cómo podemos entender el propósito de Dios? Mire, leyendo la palabra de Dios.
Aquí usted va a encontrar cuál es el propósito para que Dios lo ha llamado aquí. Sí. Mire, aquí usted va a entender a base de esta palabra cómo usted puede adorar a Dios. Sí. Aquí en esta palabra usted va a encontrar cómo aprender a edificar y a ordenar bien su casa. Los que ya somos padres, en esta Biblia, mire, vamos a entender el propósito que Dios tiene para nosotros y cómo guiar a nuestros hijos pequeños a la palabra de Dios. Sí, porque Dios tiene propósitos para nosotros. Pero usted no puede cumplir su propósito si usted está apartado de los planes de Dios. Dice la Biblia que el rey Salomón quería vivir su vida bajo sus placeres. Pero después dice que se acordó que él, desechando la obediencia delante de Dios, él no podía ser nadie en este mundo. Y usted y yo, apartados de Dios y de su palabra, nunca vamos a entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Si Dios, hermano, lo tiene en este lugar, es porque Él no quiere el mal para usted. Dios no quiere que usted se pierda. Él tiene buenos propósitos para nuestra vida. Y si nosotros nos basamos a la palabra del Señor, vamos a entender cuál es el propósito y el plan perfecto para Dios. Por eso el salmista David decía: Jehová, dice, cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir el propósito en nosotros, hermanos. Pero cuando usted entienda para qué Dios lo ha escogido, cuando usted entienda a qué ha venido a la casa de Dios. Usted no ha venido solo por venirse a sentar ahí. Usted no ha venido por venirse a dormir ahí, porque esas sillas ni cómodas son para que usted se duerma. Usted ha venido porque queremos entender cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Si yo solo vengo a sentarme, vengo a dormir, no voy a entender el propósito que Dios tiene para mí. En esta palabra yo voy a aprender a adorarle. El salmista David decía que tenemos que servir a Dios con tristezas. ¿Verdad que sí? Sí, dicen unos allá. No, dice la Biblia que tenemos que aprender a servir a Dios con alegría. Pero como no leemos la Biblia, no sabemos ni qué dice la palabra de Dios. Sí. Pero a base de esta palabra, mira, hermanas, vamos a entender el propósito que Dios tiene para nosotros. Así, hermanos, que si Dios nos regala un día, que si Dios nos da vida, es porque Él sabe por qué nos da la vida. Y ahí nos demuestra cuál es su plan y su propósito que Él tiene para nosotros. Así es que, hermanos, yo les animo a que nosotros aprendamos a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Usted y yo no somos cualquier objeto. Que venga el mundo y nos agarre el mundo como Él quiera agarrarnos. Momento. Usted y yo no somos cualquier objeto. Dice la Biblia que nosotros somos su pueblo escogido. Somos real sacerdocio. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Él y a base del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así es que muchas veces decimos: es que yo no soy nada. ¿Cómo que usted no es nada? Usted vale la sangre de Cristo. Y esa sangre ha venido a limpiar nuestra vida y genera propósitos en nosotros. Pero si usted no se planea propósitos, nunca va a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Medite para qué Dios lo ha escogido. ¿Sí? Si Dios lo tiene aquí sentado, es porque Él tiene planes para usted.
Y Dios dice que tiene planes de bien y no de mal. ¿Sí? Cuando usted estaba allá afuera en el mundo, usted caminaba sin entender por qué estaba viviendo en este mundo. Pero cuando estamos en la casa de Dios, venimos a entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así es que, hermanos, si usted quiere entender más cuál es el propósito que Dios tiene para usted, lea la palabra de Dios. Sí. Me recuerdo que decían los antepasados que si usted es alguien que se prepara, nadie le va a meter el dedo en la boca, decía. Y así es, si usted se aferra a esta palabra, nadie lo va a engañar allá afuera. Sí. Pero si usted no lee la palabra de Dios, nunca va a entender para qué Dios lo ha escogido. Sí. Y viene otro de allá afuera y le enseña otras sextas que no las tiene que enseñar. Usted va a aprender otras ideas que ellos tienen a base de la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no escudriñamos la palabra del Señor. Y vivimos en esta vida, y somos cristianos. Y vivimos esta vida quejándonos siempre porque no hemos aprendido el propósito de Dios para nuestra vida. Pero yo, hermano, le animo a que escudriñemos la palabra del Señor y que Dios nos muestre cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Inclinen su rostro y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha escogido para que nosotros le sirvamos y que podamos entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Padre, nos acercamos nuevamente delante de tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, porque tú has sido fiel para con nosotros. Gracias, Señor, porque desde el vientre de nuestra madre tú nos has formado, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has dado vida a aquellos que hemos entendido para qué tú nos tienes aquí. Ayúdanos, Señor, para poder adorarte, para poder servirte y para cada día, oh Dios, definamos el propósito para el cual tú nos has escogido. Ayúdanos, Señor, a ser esos hijos verdaderos que tú quieres que nosotros seamos. Sigue bendiciendo nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a enseñarles también a estos niños pequeños cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Sigue bendiciendo nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche y sigamos pidiéndole a Dios que Él nos ayude a entender los propósitos que Él tiene para nuestra vida.